Vamos a ver a continuación tres rasgos característicos de la Edad Media que son, por un lado, la atomización del Estado, es decir, la pulverización de la autoridad política. En segundo lugar, la existencia de dos vehículos o dos factores, dos elementos unificantes en Occidente, que fueron el latín, la vieja lengua de los romanos, y la Iglesia como institución que articuló buena parte de la vida cultural medieval. Y finalmente, la filosofía, la importancia de la filosofía medieval. Vamos a empezar por el primero de estos tres aspectos, que es la decadencia del Estado, su atomización, es decir, su disgregación en todo el Occidente, que dio paso a una realidad política totalmente distinta a la que había caracterizado el mundo romano. Ustedes recordarán, en el mundo romano, sobre todo en la época imperial, se desarrolló una fortísima estructura jurídico-política basada en un poder militar formidable, inigualable, que acumuló una cantidad de poder hasta entonces desconocido en la historia de la humanidad, y yo diría difícilmente repetido. Comparemos incluso con las superpotencias actuales y veremos que el mundo romano tuvo una concentración del poder incluso superior a la que hoy tienen las superpotencias, y en particular la superpotencia hegemónica que es Estados Unidos. Y en ese sentido, la atomización, esa dispersión del Estado fue el resultado de una serie de invasiones bárbaras que fueron de a poco dislocando, desmembrando toda la estructura estatal romana. Aquella estructura fantástica que logró la maravilla de sostener el ejercicio del poder, porque durante la época de la antigüedad el gran desafío había sido la conquista, y generalmente después de la conquista venía el efímero reinado y después el fracaso. Pensemos, por ejemplo, en Alejandro Magno, que conquistó desde su Grecia natal hasta la India, de allí hasta Egipto, es decir, una expedición increíble en 13 años, pero que después fracasó por su propio éxito, que no pudo sostenerlo. Los romanos sí lograron sostener eso durante mucho tiempo y lograron hacer del Estado una entidad formidable como antes no había existido. Pero todo lo contrario sucedió en la Edad Media, donde ese Estado romano, por lo menos en Occidente, desapareció y fue sustituido por una multiplicidad de pequeñas comunidades. Por eso hablamos de una atomización en lo que se conoce como el sistema feudal, donde los señores locales lograron de alguna manera concentrar dentro de sus territorios, dentro de sus propiedades, las funciones que antes estaban en manos del Estado, es decir, la administración de la justicia, la defensa, yo diría incluso hasta la propia acuñación de la moneda. Todo lo que caracterizó en el periodo romano la labor del Estado fue sustituido en la Edad Media por particulares. Si bien existían reyes, los reyes eran más bien simbólicos y podían tener una relativa importancia o un peso un poco mayor frente a sus pares, que eran los otros nobles, pero ninguno tuvo el poder que antes tuvieron los emperadores romanos y que sobre todo después tuvieron los monarcas absolutistas a partir del advenimiento del mundo moderno. Este panorama de disgregación y de atomización de la autoridad tuvo una contrapartida, que fue la existencia de dos elementos unificadores en Occidente. El latín, por un lado, y la Iglesia Católica, por otro. Comenzando por el latín. La vieja lengua de los romanos había sido el idioma oficial del imperio y subsistió en la Edad Media como el idioma propio de las personas letradas, de aquellos que tenían algún tipo de conocimiento, que eran muy pocos y en general estaban vinculados a la Iglesia. Es decir, fuera de la Iglesia prácticamente no había personas que supieran leer o escribir. Y el vehículo de expresión de los gobernantes, de la intelectualidad, el vehículo de comunicación, el común denominador en Europa occidental, más allá de las particularidades de cada zona, fue sin duda el viejo latín, que dominaba la correspondencia, los registros escritos, las actividades de gobierno, la ciencia, en la medida en que se podía hacer ciencia todavía en la Edad Media, la religión, porque toda la religión transcurría en latín, y los propios estudios filosóficos. De esta manera, entonces, el latín, el idioma, fue algo así como un refugio de la cultura y el vehículo o factor común entre pueblos que evidentemente eran distintos. El otro elemento unificador
en la Edad Media fue la Iglesia Católica. Recuerden que a partir del siglo IV después de Cristo, particularmente a partir del Edicto de Milán 313 de nuestra era, se produjo la oficialización del cristianismo como la religión del imperio. El cristianismo primero fue combatido hasta el punto del exterminio de los cristianos, sobre todo en la época de Nerón, allá por el año alrededor del 60 después de Cristo. Ustedes recordarán el episodio del incendio del año 64 en Roma, que Nerón imputó a los cristianos como excusa para poder reprimirlos. El cristianismo subsistió, fue tolerado luego y finalmente oficializado. Durante la Edad Media, el cristianismo fue algo así como el factor cultural más importante, y la Iglesia fue la institución que, más allá de luces y sombras, permitió hacer el puente, el contacto cultural entre la antigüedad clásica y los tiempos modernos. Buena parte de ese acervo cultural se expresa en la filosofía medieval. Y aquí vamos al tercer aspecto que quería mencionar en esta oportunidad. La filosofía medieval se caracterizó por dos grandes períodos, que fueron la patrística y la escolástica. La patrística es el movimiento de inicio, de arranque, la llave del inicio de la Edad Media, donde sobresalen San Ambrosio, San Jerónimo y fundamentalmente San Agustín. Si bien Agustín es un filósofo temporalmente ubicado todavía en la antigüedad clásica, su producción claramente tiene que ver con la Edad Media, es decir, tuvo todo un desarrollo a través de su gran obra La Ciudad de Dios en los siglos subsiguientes. Los padres fundadores de la Iglesia fueron los que dotaron a la Iglesia Católica de un dogma, de un culto, de una tradición que fue luego el sustento que vertebró la tarea de esta institución en todos los siglos subsiguientes. La patrística entonces es el movimiento filosófico que le dio impulso fundacional a la Iglesia Católica y que le dio una proyección y un sustento que llegan hasta nuestros días. El otro gran movimiento fue la escolástica. La escolástica que tuvo en Santo Tomás en el siglo XIII su exponente más brillante, a través de su obra más nombrada, que es la Suma Teológica. Yo diría que así como en su momento Agustín se ocupó de dar una lectura cristiana, una mirada cristiana de Platón en su teoría de los dos mundos. Ustedes recordarán la tesis de Platón, toda la filosofía platónica descansa en la idea de los dos mundos, el mundo de las cosas terrenales, contingentes, lo que nosotros podemos ver, y el mundo de los paradigmas, las ideas que son el arquetipo, el modelo de las cosas que podemos percibir nosotros. Agustín logró darle una mirada cristiana a este sistema filosófico platónico en su teoría de los dos mundos, el mundo terrenal y el mundo de Dios, el mundo divino, eterno, justo, inmutable. En cambio, en la escolástica, sobre todo en la obra de Santo Tomás, vemos una lectura cristiana de Aristóteles. El gran objetivo, el gran desafío del siglo XIII era conciliar las verdades de la razón con las verdades de la fe y la razón, el conflicto entre la razón y la fe. Y en la Suma Teológica justamente aparece una síntesis magistral de estos dos aspectos. Este fue el gran legado, la gran contribución de Santo Tomás y de la escolástica, que de alguna manera se proyecta hasta nuestros días, lo mismo que la obra de San Agustín, por ejemplo, en la vertiente del iusnaturalismo teológico, la idea del derecho natural, justo y eterno, con base y fundamento en la obra de Dios.